¿Has pensado en todas las bombillas que tienes en tu casa? ¿Son del modelo que menos consumen? Si no lo son, es mejor mantenerlas hasta que se fundan o cambiarlas por el modelo que menos consumen. Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a responder a esas preguntas y veremos alguna cosa más. También voy a seguir con los quiz para que puedas valorar qué nivel de ahorrador tienes. Recuerda también que si te están gustando los vídeos, la mejor manera de estar al tanto de todos los que voy emitiendo y poder visualizar rápidamente todos los que haya emitido es estar suscrito al canal. Recuerda también lo que comenté en el vídeo anterior, donde la suma de gastos así de pequeñitos al final del año puede ser un volumen muy importante para poder hacer un montón de cosas o simplemente ahorrarlo para prevenir cualquier cosa que nos pueda suceder. Comenzamos. Hagamos una pequeña introducción hablando del tipo de bombillas que existen y sus características principales que nos interesan. Antes de empezar a pasar a hablar de aquellas cosas que nos reducen la tarifa eléctrica, vamos a hablar de aquellas bombillas que existen y de sus características. La bombilla incandescente, la bombilla halógena, la bombilla de bajo consumo y la bombilla tipo LED. Pasemos a explicar lo que son los lúmenes. Esto sería la potencia lumínica que emite cada una de las bombillas. Esa potencia lumínica no quiere decir que sea la potencia que nosotros estamos percibiendo, porque no es lo mismo ubicarse a 1 metro de la bombilla que a 10 metros de la bombilla. A 10 metros de la bombilla vamos a tener muchísima menos luz. Pero la bombilla va a estar emitiendo la misma cantidad de luz, independientemente de que tú estés a 1 metro o a 10. Bien, pues para una potencia lumínica de 800 lúmenes, la bombilla incandescente consume 60 vatios, la bombilla halógena 55, la de bajo consumo 20 y la de LED 10. Con esta comparativa se puede ver claramente cómo la bombilla tipo LED consume bastante menos potencia eléctrica que el resto de bombillas. Y en cuanto a la duración, aquí podemos ver cómo una bombilla incandescente puede llegar a estar encendida unas 1000 horas, una bombilla halógena 3000, la de bajo consumo 15000 y la bombilla tipo LED hasta 50000 horas. Esto, dicho de otro modo, quiere decir que estando una bombilla incandescente encendida 8 horas al día, podría llegar a durar más o menos 0,3 años, es decir, una tercera parte del año. Una bombilla tipo LED, estando encendida el mismo número de horas, es decir, 8 horas al día, podría llegar a durar hasta 17,1 años. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer si necesito bombillas nuevas? Bueno, yo creo que no tiene mucha complejidad. Nos compraremos las bombillas tipo LED, que además el precio es bastante competitivo, incluso por debajo del resto de bombillas. Son las más eficientes porque consumen menos potencia eléctrica y las que más duran. Y si yo en las bombillas ya las tengo y lo que ocurre es que se me han fundido y necesito renovarlas, pues obviamente me compraré las bombillas más eficientes y de mayor duración, como en el caso de antes. Y en este tercer caso, ¿qué hacemos? ¿Sustituimos las bombillas que sí funcionan actualmente por otras de mayor eficiencia? Vamos a verlo. Vamos con el primer quiz. Si tenemos una bombilla incandescente que funciona, ¿la cambiamos por una bombilla tipo LED? La respuesta es que sí. Llegando a pagar por cada bombilla tipo LED unos 3,63 euros, podríamos llegar a ahorrar unos 5 euros al año si tenemos la bombilla encendida 1 hora y media al día. Si tuviéramos 8 unidades, podríamos llegar a ahorrar al año en torno a 40 euros. Yo no he aceptado. Vamos con el segundo quiz. Si tenemos una bombilla de bajo consumo que funciona, ¿la cambiamos por una bombilla tipo LED? La respuesta es depende. Si llegáramos a pagar la bombilla nueva y además tenemos la bombilla encendida 1 hora y media al día, podríamos llegar a ahorrar al año 1,29 €. Si tenemos unas 7 bombillas, podríamos llegar a ahorrar pues en torno a 9 euros. Lo cual quiere decir que para muy pocas bombillas o una, quizá el ir con el coche a no sé qué sitio a comprar las bombillas quizás no me vale la pena. Para muchas bombillas, pues entonces quizás sí. ¿Otra vez he fallado? Vamos con el tercer quiz. Si tenemos una bombilla halógena que funciona, ¿la cambiamos por una bombilla halógena tipo LED? La respuesta es que sí. Si llegamos a pagar por cada bombilla halógena tipo LED unos 3,95 y la tenemos encendida al día aproximadamente hora y media, podemos llegar a ahorrar al año en torno a 4 euros. Si tuviéramos unas 6 bombillas, hablamos de 26 euros años de ahorro. No acierto ni una. Y en cuanto a dejarnos las luces de la casa encendidas, si la suma del tiempo de las bombillas que mantenemos encendidas y que no estamos aprovechando está en torno a 1 hora y la suma de su potencia es en torno a 40 vatios, siempre tendremos una capacidad de ahorro de unos 4 euros año. Y por favor, considera que para esos ahorros pequeñitos que quizá no sean muy significativos para tu economía, siempre es muy importante que los tengamos en cuenta por nuestro compromiso medioambiental con todos nosotros y nuestro propio planeta. Y si hasta aquí te ha gustado el vídeo,
dale al like, comparte y suscríbete si crees que esto te aporta, si la información es útil. Suscríbete. De esa manera podrás estar al tanto de todos los vídeos que voy emitiendo. En cuanto a los exteriores, tened precaución con la iluminación de terrazas, jardines, balcones, patios traseros, entradas de casas. Tenemos varias maneras de actuar ahí. 1. Encendemos y apagamos la luz a mano. Se nos puede olvidar o no. 2. Pagamos a un electricista o, si somos un poco manitas, instalamos un reloj programador en el cuadro eléctrico, de forma que podamos programar el número de horas que la iluminación va a estar encendida. 3. De la misma manera que antes puede venir un electricista, o si nosotros somos un poco manitas, podemos hacerlo nosotros, podemos instalar un sensor crepuscular. ¿Pero eso qué es? Un sensor crepuscular es un equipo electrónico que actúa en función de la luz que hay en el ambiente. A medida que llega el anochecer hay menos cantidad de luz y por lo tanto el equipo lo que haría sería dar paso a la iluminación. Por el contrario, cuando llega el amanecer cada vez hay más luz y por lo tanto el equipo lo que haría sería cortar la iluminación. De esta manera no tenemos que estar pendientes de regular cada vez el reloj programador que estábamos comentando antes. 4. Para no tener que hacer ninguna instalación contratando a un electricista o haciéndolo nosotros mismos, podemos comprar bombillas con sensor crepuscular integrado. De esa manera las instalamos e inmediatamente empiezan a funcionar como deseamos. Y por lo tanto se encenderían y apagarían la iluminación en función de la cantidad de luz. Estupendo. ¿Y qué hacemos con esos cuartos oscuros? Tipo sótanos, trasteros, pequeños almacenes. ¿Cuántas veces nos dejamos la luz encendida? Que además, como son sitios que no frecuentamos, cuando nos damos cuenta, pues la verdad es que la luz lleva muchas horas encendida. Bien, aquí lo que podemos hacer es instalar un detector de presencia, de forma que, seguramente lo habéis visto en muchos sitios, cuando de repente el sensor detecta que hay movimiento, entonces la luz se enciende y al cabo de un poquito de tiempo, cuando ya no detecta movimiento, se apaga. Pero de la misma manera que estábamos comentando antes, a no ser que seamos un poco manitas, tenemos que llamar a un electricista para que nos lo instale, evidentemente incurriendo en un gasto de dinero. Y además con la pequeñita instalación que tenemos que hacer en el techo, de forma que, pues bueno, al final siempre requerirá de hacer algún agujero, pasar algún cable, bueno, cosas que si se pueden evitar, pues mejor. Pues bien, en el mercado existen bombillas con sensores de movimiento integrados, de forma que no requieren instalación. Únicamente desmontamos una bombilla y montamos otra. Cuando detecten movimiento se encenderán, cuando dejen de detectarlo se apagarán. Y de esta manera no necesitamos tener que realizar ningún tipo de instalación, ni de agujerito en el techo, ni nada por el estilo. Y en ese caso ya dará igual que Carlitos o Laurita o yo mismo vayamos al trastero y estemos pendientes de si me deja la luz encendida, porque eso ya no podrá ocurrir. Y para algunas situaciones en particular donde lo que hemos comentado quizá no sea la mejor solución, es decir, quizá tenga alguna ubicación donde me interese tener un sensor de presencia, pero claro, ese también se encenderá por el día, por lo tanto serán momentos donde se encenderá la luz y a mí no me convenga que sea así. De la misma manera, para un sensor crepuscular, este se encenderá toda la noche, mientras que quizá tampoco sea el objetivo que yo persigo, y del mismo modo se incrementará la factura de la luz sin que esto sea necesario. Y la solución para el caso que hemos comentado son las bombillas que combinan ambas características. Contienen un sensor de presencia y un sensor crepuscular. Es decir, solo se encenderán al paso de las personas y cuando las condiciones lumínicas sean muy bajas. Así que en situaciones como por ejemplo en la parte exterior de una vivienda o un pasillo que durante el día le da la luz y no quiero tener ninguna bombilla encendida y por la noche tampoco quiero tener toda la noche la bombilla encendida, podré instalar una bombilla con estas características. ¿Y qué trucos usas tú para economizar? Déjalo en los comentarios de forma que todo el mundo que los lee pueda beneficiarse. Y la mitad de la suma de los ahorros que hemos visto en iluminación es de 39,1 euros. Y la suma de todos los ahorros que hemos visto en todos los capítulos junto con la iluminación es de 3.206,8 euros hasta ahora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y seguiré emitiendo vídeos donde os cuente cómo poder economizar en los gastos de casa. Nos vemos en mi siguiente vídeo.